El combate espiritual. Capítulo 16. Del modo como los combatientes de Cristo debemos planear los combates cada mañana. Cada mañana, después de encomendarnos a Dios y darle gracias por habernos conservado en vida hasta el presente día, y de ofrecerle lo que en esta jornada vamos a hacer y de encomendarnos a su divina misericordia para que nos acompañe en todas las horas del nuevo día, enseguida debemos considerar que vamos a estar en un campo de batalla, en presencia de numerosos enemigos de nuestra salvación y con la necesidad absoluta de combatir y vencerlos, si es que no queremos que nos dominen y nos llenen de infelicidad. El examen de previsión. Cada mañana, durante algunos minutos debemos hacer el examen de previsión, el cual consiste en prever o ver con anticipación cuáles son los enemigos que en el presente día nos van a atacar. ¿Cuál es el vicio o mala costumbre que este día deseamos dominar y evitar? ¿Cuál es la pasión dominante o mala inclinación que debemos rechazar y refrenar? ¿Qué peligros se van a presentar hoy contra nuestra virtud? ¿Qué ocasiones podrá llegarnos y ponernos en riesgo de perder o disminuir la amistad con Dios? Imaginémonos enseguida que en esta jornada estaremos acompañados de un gran capitán, que es Jesucristo el amigo que nunca falla, y de unos compañeros que nos ayudarán a luchar, como son el ángel de la guarda y los santos de nuestra devoción a los cuales frecuentemente imploramos y que nunca dejan de interceder en nuestro favor. Si tenemos temor de ser atacados por el demonio que es nuestro más feroz enemigo, invoquemos al glorioso arcángel San Miguel, que fue el que venció a Lucifer en la batalla que hubo en el cielo. Apocalipsis 12. No olvidemos que somos templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Y que el Divino Espíritu nos conceda valor y poder para lograr salir vencedores en los combates espirituales si lo llamamos en nuestro socorro. El grito de combate deberán ser las palabras del Salmo 69 que tanto repetían los antiguos monjes del desierto: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Cuantas más veces las repitamos, más ayudas del cielo nos llegarán. Cada mañana deberíamos escuchar como dichas para cada uno de nosotros las palabras del Salmo 94, ojalá escuches hoy la voz de Dios que te dice, no endurezcas tu corazón como los antiguos rebeldes en el desierto, los cuales me repugnaron y no los dejé entrar en mi descanso. Empecemos la jornada invocando a la Sagrada Familia, Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía, y a nuestro ángel custodio, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cada mañana es necesario recordar, ¿cuál es mi defecto dominante? ¿Cuál es aquel defecto que más faltas me hace cometer y más derrotas espirituales me proporciona? Cada persona tiene un defecto dominante. Casi siempre es uno de los 7 pecados capitales: orgullo, avaricia, ira, envidia, impureza, gula o pereza. ¿Cuál es el defecto que en este año me propongo combatir? ¿Cómo lo voy a enfrentar hoy? Si lo venzo obtendré grandes premios de Dios, pero si me derrota me llenará de tristeza y amargura. Tengo que recordar los maravillosos premios que Jesucristo ha prometido a los vencedores. Él dice en el Apocalipsis: vengo y traigo conmigo mi salario y a cada cual le daré según sus obras. A los vencedores los haré herederos de mi reino. Apocalipsis 22. Pero es necesario que yo recuerde también que si me dejo dominar por mi defecto dominante me llegará el terrible desgarramiento interior que produce el pecado, y la humillante sensación de derrota y la amargura sin fin que acarrea toda derrota espiritual y ese querer volver atrás el reloj de la vida para que lo malo que he pensado, dicho o hecho, no lo hubiera jamás dicho, pensado o hecho. Este amargo recuerdo lleva a evitar nuevas caídas. A los vencedores se les dará la corona de gloria que nunca se marchita.
Capítulo 17. ¿De qué manera deben reprimirse los movimientos repentinos de las pasiones? Hay ataques imprevistos y traicioneros de las pasiones que, si el alma no está prevenida y preparada, le pueden proporcionar muy amargas derrotas. Son como esas emboscadas que los bandoleros les tienden a las fuerzas del orden y que les causan muy dolorosas bajas, porque les sorprenden en los sitios donde menos se imaginaban y de la manera que los militares no habían pensado que les iban a atacar. Así le sucede al alma. Una ofensa que no se esperaba, una humillación que no se había sospechado que podía llegar, una tentación impura impensada, violenta y peligrosa, una depresión profunda después ciertos éxitos y de algunas alegrías intensas, etc. ¿Qué hacer en estos casos? Primero, ya dijimos que ayuda mucho el examen de previsión, o sea, el pensar con qué personas vamos a tratar, en qué sitios estaremos, qué ocasiones se nos van a presentar, conjeturar y hacer cálculos de qué nos podrá suceder en esos casos. Así, en cualquier ataque imprevisto de los enemigos del alma estaremos preparados con precaución o prudencia para no dejarnos vencer tan fácilmente. Soldado avisado no muere en guerra, o si muere les cuesta más a los enemigos lograr eliminarlo. Segundo, en estos casos de ataques sorpresivos es sumamente conveniente levantar el corazón a Dios y pedirle su ayuda. Muchos y muchas sucumbieron en la tentación porque en ese preciso momento se les olvidó encomendarse a nuestro Señor. No hay otro momento en el que sea tan necesario, diríamos tan obligatorio, el rezar, como en los momentos de tentación imprevista y repentina. Tercero, si el ataque es de impaciencia y la ira quiere acudir violentamente a defender los propios derechos cuando alguien se nos opone o trata de impedir nuestros planes, y necesitamos en ese momento ser capaces de resistir al mal sin dejarnos llevar por la impaciencia, entonces debemos pensar que esta contrariedad que nos llega la ha permitido seguramente Dios, porque con ella va a obtener algún bien que por ahora no entendemos cuál es. Entonces hay que decirse a sí mismo, pero, ¿por qué no aceptar esta cruz que el Señor me envía? No es tal o cual persona la que me trae esta contrariedad, es el Padre Celestial que la ha permitido y todo lo que Él permita que me suceda es para mi mayor bien. Cuanto más sufra, más me pareceré a mi Redentor crucificado, y cuanto más semejante sea a Jesús, más alto será mi puesto en la gloria celestial. Y seguir pensando, el Divino Maestro dijo que los que sufren con paciencia poseerán la tierra. La ira parece obtener victorias, pero lo que consigue son derrotas espirituales. En cambio, la paciencia tiene la infinita eficacia de ganar los corazones. La ira deja una semilla de odio en el alma del otro. La mansedumbre fortalece la propia personalidad. La ira en el primer momento parece justificada. La mansedumbre no le acepta las falsas excusas al mal genio. Si suplico a Jesús, Él me enviará al Espíritu Santo, el cual me concederá la capacidad de dominar mi impaciencia. Cuarto, un gran remedio. Para no sucumbir ante los ataques imprevistos hay que ir quitando y tratando de disminuir el afecto hacia aquello que nos hace pecar. Así, por ejemplo, si es una amistad dañosa, recordar lo que decía San Pablo. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. Y decirse, esta amistad me hace mucho mal. No me conviene de ninguna manera. Si el ataque de ira es porque nos quieren quitar algo que nos pertenece, hay que irse convenciendo de que mientras menos apegado tengamos el corazón a los bienes de la tierra, tanto más libres seremos y más se elevará nuestro espíritu hacia Dios. Capítulo 18. Modos muy importantes para combatir contra el vicio impuro. Todos podemos repetir las palabras de San Pablo. Siento en mí mismo una ley de la carne que lucha continuamente contra el espíritu. La carne tiene deseos y tendencias contrarias al espíritu,
y el espíritu siente inclinaciones contrarias a la carne. Gálatas 5:17. Contra el vicio de la impureza hay que combatir más fuertemente que contra todos los demás porque es el más traicionero y el que nunca deja de hacernos la guerra. A donde quiera que vayamos llevaremos nuestro cuerpo, y este siempre tendrá inclinaciones pecaminosas que si nos descuidamos nos puede llevar a caer en pecado en el momento menos pensado. En el combate contra la impureza hay que emplear ciertas técnicas que producen muy buenos resultados. Por ejemplo, antes de la tentación, hay que ir combatiendo contra las causas que nos inclinan hacia la impureza y evitar el trato con personas que nos puedan ser ocasión de tentación pecaminosa. Recordemos que en este asunto de la castidad resultan vencedores quienes saben huir a tiempo, porque si nos exponemos a la ocasión se cumplirá siempre aquel aviso que repetían los antiguos maestros espirituales: en llegando la ocasión, y en agradando, caerás todas las veces. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir, no quiero que arda. Por más propósito que tengamos de que no arda, arderá. Si por obligación tenemos que tratar ciertos ejemplares humanos que nos atraen muy fuertemente, es necesario hacer el sacrificio de mostrarnos fríos y casi indiferentes en el trato, porque a cualquier libertad que le demos a nuestro sentimentalismo, este irrumpirá como las aguas de una represa cuando se abren las compuertas, arrastrará y se llevará al abismo todos nuestros buenos propósitos de conservar la santa pureza. Nunca se puede confiar en uno mismo. Aunque llevemos 25 y más años sirviendo a Dios, recordemos que el espíritu de la impureza suele hacer en una hora lo que no había podido en muchos años. Y cuando menos sospechamos nos puede hacer una jugada traicionera y derrotarnos. Aunque tuviéramos la fuerza de Sansón, el valor de David y la sabiduría de Salomón, nos puede suceder que si nos exponemos a la ocasión caigamos tan miserablemente en pecados impuros como le sucedió a esos famosos personajes. En esto sí que no hay persona que pueda afirmar, de esta agua no beberé. Y es la alcantarilla más podrida y envenenadora que existe. Cuidado con ciertas amistades espirituales. La experiencia demuestra cada día que nunca el peligro es tan traicionero como cuando se contraen ciertas amistades a las cuales no se les siente ningún temor porque tienen unas apariencias tan inofensivas que no se logra sospechar que allí ande el enemigo de la salvación buscando nuestra ruina. Por ejemplo, amistades entre primos, entre tíos y sobrinas, entre cuñados, o amistades por razón de gratitud, ya que esa persona nos hizo un favor, o lo piensa hacer, o porque se aprecian mucho sus cualidades o la sabiduría y los buenos consejos que sabe dar, o necesita recibir, etc. Empiezan las visitas frecuentes, las charlas prolongadas, los pequeños obsequios, y mientras tanto se va infiltrando en estas amistades el veneno del deleite del sentimentalismo y del gozo de los sentidos, y el alma se va entusiasmando sensiblemente, la razón se enceguece, va desapareciendo poquito a poco el nombre de tío, prima, cuñado, benefactor, amigo, consejero, etc., y solo queda el nombre de persona de otro sexo, persona cuya presencia agrada a la sensibilidad y al sentimentalismo. Y ahora en vez de poder decir, te amo, lo que se puede decir es me gustas, me atraes, y las caídas graves se van acercando peligrosamente. No hay que confiar en las resoluciones y los buenos propósitos que se han hecho, pues aunque nos hayamos propuesto morir antes de ofender a Dios, si encendemos el amor sensual con conversaciones dulzarronas, melosas y frecuentes, la pasión se apoderará de tal manera que nuestro corazón, que ya no le importará que la otra persona sea pariente, familiar o dirigida espiritualmente o aspirante a especial grado de santidad, y con tal de satisfacer la inclinación pecaminosa se olvidan todos los deberes y hasta la santa ley de Dios. Nos interesa dar escándalo y perder la buena fama ante los demás.
Y en estos casos serán inútiles y vanas todas las exhortaciones de los amigos, los propósitos y planes que sean hecho de conservar la santa virtud, se nos olvidará el temor a ofender y disgustar a Dios, y aunque tuviéramos enfrente al mismo fuego del infierno no detendríamos los impulsos a que nos llevan las llamas impuras de nuestra pasión sensual. Así que no nos queda sino una solución: huir, como se huye de una víbora venenosa o de alguien con una infección muy contagiosa o de un perro rabioso, o de un loco que ataca con un machete afilado de un toro feroz que embiste a cuanto encuentra. Huir, si no queremos perder la vida del alma, la paz del corazón y las bendiciones de Dios. Capítulo 19. Otros métodos eficaces para evitar caer en la impureza. Primero, hay que evitar la ociosidad. En las aguas estancadas se multiplican todos los malos bichos y las infecciones mortales. Es necesario estar siempre tan ocupados que podamos responder lo que aquel discípulo dijo a su santo director espiritual, que le había aconsejado que para evitar las tentaciones impuras estuviera siempre dedicado a ocupaciones que le llenaran todo su tiempo. Cuando el padre le preguntó si en esos días había tenido tentaciones, le respondió: ¿y con qué tiempo? Un gran maestro de espíritu exclamaba: más daño le puede hacer a un alma el estar sin hacer nada, que el recibir tentaciones del demonio. Lo cual es verdaderamente digno de ser meditado. Segundo, no juzguéis mal de los demás. Cuenta Casiano que un monje se dedicó a juzgar tan duramente a los otros que el Señor permitió que le llegaran tentaciones casi enloquecedoras, y al consultar al padre Abad, este le dijo: es la consecuencia de haberse dedicado a condenar a los demás en el tribunal de su cerebro. No condene a nadie y verá que se apagan los incendios de sus pasiones. Así lo hizo y descansó de tan terribles ataques. Cuando sepamos que alguien ha caído en pecados escandalosos, pensemos: si yo hubiera estado en ese caso con los sentimientos y debilidades que me dominan, quizás habría pecado lo mismo y aún peor. Y repitamos lo que decía San Agustín: no hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Y en vez de despreciar a la otra persona o de murmurar o criticar o publicar sus faltas, recemos por su conversión, pidamos a Dios que le conceda fuerza de voluntad para no seguir cayendo, y andemos con mayor prudencia, no sea que la próxima víctima que los enemigos del alma logren derrotar seamos nosotros. Recordemos que si somos fáciles en juzgar y condenar a los demás y en despreciarlos, Dios nos corregirá a nuestra propia costa, permitiendo que caigamos en las mismas faltas que condenamos, para que reconozcamos nuestro orgullo y así, llenos de humildad, nos corrijamos de la mala maña de andar condenando y depreciando a los demás. Porque puede cumplirse lo que decía San Pablo: ¿por qué condenas a los demás, si tú haces lo mismo que condenas? Romanos 2. Si vivimos condenando y despreciando a otros, estaremos siempre en peligro de caer en esas mismas faltas que condenamos y publicamos. Y mucho cuidado con los pensamientos de orgullo. Un experimentadísimo director espiritual afirmaba: cuando veo que alguien acepta de buena gana los pensamientos de orgullo, tengo la seguridad de que le llegarán terribilísimas tentaciones de impureza y humillantes caídas. Porque Dios resiste a los orgullosos. Santiago 4:6. Si alguien se persuade de que ha llegado ya a tal perfección que los enemigos de su pureza no se hallan en estado de hacerle la guerra y de derrotarle, y los mira con desprecio, haciéndose la ilusión de que les tiene ya la suficiente aversión y el debido asco y horror para no aceptarles sus sugerencias, le puede suceder que caiga entonces con mayor facilidad. ¿Y qué hacer cuando llegue la tentación? Lo primero que conviene hacer en estos casos es averiguar de dónde viene la tentación, si del exterior o del interior. Si llega del exterior por medio de los ojos, de los oídos, de las amistades peligrosas,
de las ideas desvergonzadas que se propagan entre la gente, o de modas indecorosas. O si en cambio viene del interior, de nuestra imaginación, de los deseos sensuales que nos asaltan, de los malos pensamientos o recuerdos indebidos o de las malas costumbres que hemos adquirido. Si viene de fuera, es absolutamente necesario poner un freno a los sentidos para ser capaz de dominarlos. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán. Pero ojos que sí ven, corazón que sí siente y que probablemente consiente también. Hay que hacer el pacto que el santo Job hizo con sus ojos. Él dice: nos pusimos de acuerdo en no mirar cuerpos atractivos. Job 31:1. Ciertas canciones no tienen letra sino letrina, y si las escuchamos con gusto nos excitamos hacia el mal. Las conversaciones impuras causan a veces mayor excitación que un manoseo, y esto resulta un desastre para el alma. Existen ciertos ejemplares humanos cuya cercanía nos produce tan grande inclinación hacia el pecado, que si no evitamos su trato y amistad y no nos alejamos a tiempo de su presencia, vamos directamente hacia nuestra ruina espiritual. Después lloraremos las caídas, pero ya será demasiado tarde. Tenemos que repetirles valientemente, aunque sea solo en el pensamiento: su amistad es dañosa para mi alma. Su compañía me trae mucho mayor mal que bien. Si el ataque viene desde dentro, por nuestros malos deseos o pensamientos impuros o malas costumbres adquiridas, es absolutamente necesario hacer algunas pequeñas mortificaciones de vez en cuando. Dejar de comer algo, dejar de beber alguna vez cuando sentimos deseo de hacerlo, etc., porque la mortificación fortifica la voluntad. Y llenar la mente de pensamientos buenos por medio de lecturas piadosas y de recuerdos de hechos edificantes, como por ejemplo los que narra la Sagrada Biblia o los que se leen en las vidas de los santos o en los libros formativos. En el cerebro no pueden existir dos ideas al mismo tiempo. Así que si con buenos recuerdos y provechosas lecturas llenamos el cerebro de ideas santas, ellas quitarán el espacio a las ideas pecaminosas y éstas tendrán que irse. Pero si ellas encuentran el cerebro vacío de ideas provechosas, aprovecharán la ocasión para anidar allí y producirán espantosos males al alma y a la personalidad. Como orar en la tentación. En el Evangelio hay una advertencia de Jesús que nunca debemos olvidar o dejar de cumplir. Dice así: orad, para no caer en tentación. Porque el espíritu está pronto pero la carne es débil. Mateo 27:41. Y el Divino Maestro añade un aviso de enorme importancia. Ciertos espíritus impuros no se alejan sino con la oración. Marcos 9:29. Cuando nos llega la tentación es necesario elevar a Dios muchas y pequeñas súplicas para que vengan en nuestra ayuda. ¿Qué diríamos de un capitán que, viendo a su batallón atacado por fuerzas que le superan en número y en armamento, no enviara mensajes a los mandos superiores pidiendo refuerzos? Y nosotros, al sentir el ataque del mundo, del demonio y de la carne, nos quedaremos sin pedir ayudas del Señor Dios de los ejércitos. Hay que decirle con el Salmo: mira, Señor, que me atacan, y no tengo a dónde huir. Pelea tú, Señor, contra los que me hacen la guerra, y dile a mi alma: yo soy tu victoria. Salmo 34. No entregues a la furia de los gavilanes asesinos esta paloma indefensa que es mi pobre alma. No me abandones, Dios de mi salvación. No abandones la obra de tus manos, etc. Un remedio muy útil. Muchísimas personas han experimentado con gran provecho para lograr conseguir la victoria contra las tentaciones el mirar fijamente y con cariño el crucifijo, y mientras se va pensando en cada una de las heridas de Jesús, las de las manos, los pies y el costado, decirle con San Bernardo: Señor, cuando el gavilán traicionero de mis tentaciones me ataca para quitarme la vida de la gracia y de la amistad con Dios,
Yo como tímida avecilla vuelo con mi pensamiento a esconderme en esas grietas salvadoras de mi roca, en esas tus 5 heridas, y allí logro verme libre del enemigo traidor. Jesús, tú has muerto por mí, y yo qué sacrificio haré por conservar tu santa amistad. Te ruego que imprimas en mi alma los más vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderte, mientras que yo con el mayor amor que me es posible voy considerando tus 5 heridas, recordando aquellas palabras de ti, Dios mío, dijo el santo profeta David, han taladrado mis manos, mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Algo en lo que no se debe pensar. Existe en muchas personas una equivocación que les puede hacer un gran daño, consiste en creer que para alejarse de la tentación, especialmente de la tentación de impureza, conviene dedicarse a pensar en lo malo y feo que es ese pecado. Esto es sumamente dañoso pues produce fijación de la mente en lo que es impuro, lo cual aumenta y excita más las tentaciones y las inclinaciones pecaminosas, y pone a la voluntad en peligro de deleitarse en esos recuerdos y de consentir luego en eso que la deleita. Lo contrario de esto es lo verdadero. Lo que conviene en estos casos es apartar totalmente la imaginación, el pensamiento o el recuerdo de los objetos impuros y dedicarse a pensar en otras cosas. Porque si se detiene el pensamiento en querer repelerlos considerándolos dañosos y peligrosos, lo que se consigue es obsesionarse más por esos temas y grabarlos en la mente. Y como el cerebro es el que dirige toda la sexualidad humana, si éste se halla infectado y envenenado con esos recuerdos e ideas fijas, todo el organismo queda pervertido y va directamente hacia la maldad. Recordar esas cosas es un engaño del demonio que se disfraza de ángel de luz. En cambio, si nos dedicamos a pensar en la pasión y muerte de Jesús, este provechoso recuerdo logrará ir alejando los pensamientos dañosos. No nos dediquemos a recordar las impurezas que hemos tenido, ni siquiera para lamentarlas y rechazarlas, sino que considerándolas como obras del demonio tratemos de no pensar jamás en ellas. Y en estas situaciones de dificultad demostremos que sabemos recurrir a la Virgen Santísima. Ella siempre ayuda admirablemente. Capítulo 20. El modo de combatir contra el vicio de la pereza. Dice el libro de los Proverbios: pase por el campo del perezoso, todo malezas, todo descuido. Un poco dormir, otro poco dormitar y otro poco mano sobre mano descansando, y le llegará la miseria como un correo, sin equivocarse de destinatario. Proverbios 24:30. Es necesario tratar de combatir el vicio de la pereza porque este defecto no solamente nos impide llegar a la santidad, sino que nos va entregando poco a poco en manos de los enemigos de nuestra salvación. La abeja. Salomón en los Proverbios dice: miren a la abeja cómo trabaja continuamente. Es un ejemplo digno de imitar. Proverbios 6:6. Y el fabulista Esopo contaba que la chicharra que pasa el buen tiempo cantando, cuando llega el tiempo malo se va donde la hormiga a que le preste un poco de alimento y la hormiga le contesta: mientras que yo trabajaba, usted descansaba y cantaba. Ahora mientras que yo disfruto de mis provisiones, usted aguante hambre y sufra. Es un retrato de lo que espera a tanta gente que se dedica a la pereza. Un enemigo. Ante todo hay que huir de la vana curiosidad, del querer estar sabiendo las últimas novedades que han sucedido cerca o lejos. Dijimos ya que los antiguos repetían el refrán: por saber noticias nuevas no afanarse, que cuando se vuelvan viejas fácilmente lograrán saberse. Cuántas cosas y noticias hay que por no saberlas no perderemos nada y sí tendremos más paz. Cumplir el deber. Los romanos decían que el mejor remedio para vencer la pereza es hacer en cada momento lo que se debe hacer, y hacerlo bien hecho. Y una santa recomendaba a sus dirigidas,
que Dios al vernos obrar pueda decir, muy bien. Cuidado con un mal hábito. Dijimos también anteriormente que los que dirigen almas afirman que lo peor que le puede suceder a una persona en este mundo es adquirir una mala costumbre, un mal hábito. Esto se convierte en una nueva naturaleza y esclaviza por completo al alma. Así, si llegamos a adquirir el mal hábito o costumbre de dejarnos llevar por la pereza, volverá raquítica nuestra personalidad y paralizará la voluntad. Que siga el entierro. Cuentan las antiguas leyendas que una joven se volvió tan perezosa que ya no quería hacer ningún oficio en la casa. Y la mamá consultó a un sabio, el cual le dijo, no le dé de comer. Recuerde que San Pablo manda. Quien no trabaja que tampoco coma, segunda de Tesalonicenses 3. Dígale que la comida que ella no se prepare no la comerá. La mamá hizo lo mandado, pero la muchacha prefirió aguantar hambre con tal de no tener que hacer nada. Entonces el sabio recomendó, hagan el simulacro de que la van a enterrar viva, y del susto cambiará el modo de obrar. Y se fueron con ella para el cementerio. Por el camino se encontraron con un hombre que les preguntó por qué la llevaban al cementerio. ¿Es que no quiere conseguir el alimento?, le respondieron. El otro conmovido le dijo, muchacha, yo le regalo estas 6 libras de harina para que coma. Y la perezosa le preguntó, ¿me las da ya amasadas y convertidas en pan tostado? No, así nomás sin amasar ni tostar. Y la perezosa muy tranquila se acostó otra vez en el ataúd y exclamó, entonces, que siga el entierro. ¿Cuántas pobres víctimas de la pereza dicen hoy lo mismo en el mundo? Con tal de no tener que trabajar ni esforzarse, que siga el entierro. Y continúan viajando hacia el fracaso y la miseria final. ¡Qué fatalidad! Cuidado con la precipitación. Una de las especialidades en que se manifiesta la pereza es en que se hacen las cosas con precipitación, a toda velocidad, chambonamente y mal hechas. Vale más hacer poco y bien hecho y con cuidado, que hacer muchas cosas a la ligera y con descuido. Lo que Dios premia no será solamente el número de obras que hicimos, sino sobre todo el cuidado y el esmero con que las hicimos. Más vale hacer menos obras pero bien hechas, que dedicarse a muchas cosas y dejarlas chambonamente a medio terminar. Un aviso miedoso. Dice Dios en el Apocalipsis. Tengo algo en contra de algunos, y es que han perdido el entusiasmo que tenían al principio. Si no se enmiendan les quitaré del sitio donde les he colocado. Y si son tibios, indiferentes, les vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Dios quita lo que no se utiliza. Es necesario recordar que Dios quita poco a poco sus dones y gracias a quienes se dejan vencer por la pereza y la tibieza, y los concede en abundancia a quienes se dedican con laboriosidad y fervor a hacer bien lo que tienen que hacer. Hay carismas o regalos celestiales que se pierden porque no se utilizaron. ¿Para qué va a dar el Creador ayudas especiales a quien no se esfuerza por utilizarlas y sacarles provecho? Divídalos y los vencerá. Los antiguos guerreros romanos, cuando enviaban a un jefe nuevo a combatir a los enemigos, le daban este consejo táctico: divídalos y los vencerá. No los ataque a todos cuando están en un solo grupo, sino por sectores y así los logrará vencer más fácilmente. Algo parecido hay que aconsejar en la lucha espiritual. No digamos, voy a vencer de una vez a todos mis defectos. Eso es lo mismo que no decir nada. En cambio, si decimos, este año voy a combatir tal defecto que tengo, entonces sí que vamos a enfocar todas nuestras energías de combate hacia un solo punto, lograremos buenas victorias y se cumplirá lo que dice la imitación de Cristo, quien cada año lucha fuertemente contra uno de sus defectos, logrará llegar a muy especial perfección. Un solo día cada día. Algo parecido a lo anterior hay que aconsejar en cuanto al tiempo. No digamos, toda mi vida me la voy a pasar luchando contra estos defectos.
Una afirmación así puede desanimarnos por lo demasiado larga que nos parece la lucha. Pero si decimos, hoy por hoy, aunque sea solo por hoy, por estas 12 horas voy a combatir mi defecto dominante, entonces ya el combate nos parecerá más llevadero, porque un día sí somos capaces de combatir. Mañana trataremos de decir lo mismo, y así cumpliremos lo que aconsejaba Jesús. No se afanen por el día de mañana. A cada día le bastan sus propios afanes. Mateo 6:34. A una gran santa le preguntaron por qué no se desanimaba en su lucha por conseguir la santidad y por lograr vencer sus defectos y superar las dificultades que encontraba, y respondió, es que yo no vivo sino un solo día cada día. Por 12 o 24 horas sí me animo a combatir, confiando en la ayuda poderosa de Dios. Pero si me pusiera a pensar en el combate de todos los 365 días del año y de los días que me quedan de existencia en la tierra, me llenaría de desánimo y de pereza. Pero un solo día cada día, ¿quién no es capaz de resistir y combatir? Orar por pequeñas cuotas. Esta misma técnica hay que emplearla en cuanto a la oración, para evitar que nos domine la pereza. No tratar de estar con gran atención toda una hora, ni siquiera media hora. Pero en cambio decirse uno a sí mismo, voy a orar con cariño y fervor estos próximos 5 minutos. Después, si me llega la pereza y el desengaño, suspendo la oración. Y así decirse en los próximos 5 minutos. Y así después a los 20 minutos o a la media hora se siente ya cansancio y desánimo para rezar, entonces suspender la oración para no aumentar el descontento y disgusto, porque esta interrupción en vez de causarnos daño puede servirnos de descanso para luego volver a rezar con mayor fervor. Los antiguos monjes del desierto, cuando sentían que les llegaba la pereza y el desgano para rezar, se dedicaban a decir solamente pequeñitas oraciones que ellos llamaban jaculatorias. Jácula era una flecha que se enviaba con un mensaje. Y la pequeña oración es una pequeña flecha espiritual que enviamos al cielo con algún mensaje pidiendo ayuda o dando gracias. ¿Cuántas jaculatorias o pequeñas oraciones envío al cielo cada día? Santos han habido que dijeron hasta 1000 al día. ¿Yo cuántas diré? ¿Y con cuánto amor al buen Dios, o a la Virgen Santísima, o a mi ángel, o a los santos? Una lista muy beneficiosa. La experiencia ha demostrado que cuando se tienen muchas cosas por hacer, es de gran provecho y utilidad el elaborar una lista de las 10 principales cosas que hay que hacer, enumerarlas por orden de importancia, y tratar de hacerlas en ese orden. Y si tenemos diversas ocupaciones, nos parecen muchas y hasta difíciles, esto nos puede traer inquietud, afán, desgaste nervioso y hasta mal genio. Pero si nos proponemos realizar solamente las 10 más importantes y nos hacemos una lista según el orden de importancia que ellas tienen, y las vamos ejecutando una por una, como si cada cual fuera la única cosa que tenemos que hacer en la vida, sin dedicarnos a pensar en una obra mientras estamos haciendo otra, nuestro rendimiento será admirable, la paz y la tranquilidad nos acompañarán, y el desgaste nervioso será mucho menor. Cada obra hay que hacerla como si fuera la única que tenemos que realizar en la vida, y con todo el esmero que nos sea posible. Este es un gran secreto para adquirir perfección y santidad. Advertencia. Si no cumplimos los consejos anteriores, nos puede suceder que la pereza nos domine y que por dejar muchos deberes sin cumplir, se nos vayan acumulando obligaciones y comisiones hasta llegar a tener gran turbación o inquietud en el alma, nerviosismo y precipitación en lo que realizamos, y descuido en los deberes de cada día. Y nos puede pasar lo que Cristo narró acerca de las 5 vírgenes necias que dejaron para última hora conseguir el aceite para sus lámparas, y cuando quisieron entrar al banquete de la santidad ya las puertas se habían cerrado y se quedaron afuera. Mateo 25, 1-13.
Recordemos cada día que quien nos dio la mañana no nos promete que nos dará la tarde y que quien nos regaló el hoy no nos ha prometido darnos el mañana. Empleemos este día como si fuera el último de nuestra vida y no olvidemos que a la hora de la muerte tendremos que darle a Dios estrecha cuenta del modo como empleamos todos los momentos de nuestra vida. Finalmente, convenzámonos de que podemos dar por perdido el día en el que no hayamos cumplido bien nuestros propios deberes y no hayamos hecho lo que en ese día debíamos hacer, o lo hayamos realizado descuidadamente y mal hecho. Al día en el cual no hayamos logrado victorias contra nuestra pereza y contra el desgano que sentimos por el trabajo podemos ponerle este título, Día Perdido. Que no pase jamás un día de nuestra vida sin vencer nuestras malas inclinaciones, sin darle gracias y alabanzas a Dios por sus beneficios y sus bondades, y sin recordar la obra maravillosa que hizo Jesucristo ofreciendo su vida, pasión y muerte por conseguir la salvación de nuestra alma. A Él sea la gloria junto con el Padre y el Espíritu Santo por infinitos siglos. Amén. Y el Señor dirá, porque has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Lucas 19:17